Mi exmadrastra se siente con derecho a tener una relación conmigo después de 6 años sin contacto y de haber arruinado mi infancia. Yo, 24F, soy hija de un divorcio. Mis padres biológicos se separaron cuando yo tenía 4 años. Mi madre empezó a salir de nuevo cuando tenía 7 años con un hombre maravilloso al que amo con todo mi corazón, pero mi padre, un absoluto idiota, salió con varias mujeres entre los 4 y 8 años. Y la mitad de ese tiempo estuvo entrando y saliendo de mi vida, pero eso no es de lo que quiero hablar. Esto es sobre su última novia / esposa antes de su muerte. Mi madrastra, a quien llamo sin cariño mi exmadrastra, SB, entró en mi vida después de que conociera a mi papá mientras ella estaba en un grupo de rehabilitación de mujeres en mi ciudad natal, donde mi papá y su banda de rock cristiano tocaban, en una zona muy religiosa del sur de los Estados Unidos. Siempre tuve problemas con las mujeres / chicas que llegaron a mi vida debido al acoso por mi nombre absolutamente insano que mi padre me dio, así como su primera novia después de dejar a mi madre, quien abusó de mi hermana pequeña y de mí cuando éramos muy jóvenes. Sin mencionar que la razón por la que mi madre y él se divorciaron fue porque él estaba constantemente drogado, por lo que estaba muy consciente de para qué era su grupo de rehabilitación. Lo que hizo que mi escepticismo fuera aún peor. Ella apareció un día cuando tenía 8,5 años, lo recuerdo porque era verano y mi cumpleaños es en enero, era la semana de mi papá, custodia 50/50. Y mi papá iba a llevarme a mí y a mi hermana a la casa de nuestro tío para nadar, pero estábamos esperando a SB. Fue ese día cuando mi papá nos dijo a mi hermana de 7 años y a mí que estaban saliendo y que lo habían estado haciendo durante 3 meses sin decirnos nada. Para un contexto menor, mi papá le gritó a mi mamá por no contarle que ella estaba saliendo con alguien, así que había problemas con eso para mí. Recuerdo claramente mirar a mi papá, luego a SB, luego mirar de nuevo a mi papá, y luego a ella hasta que la señalé y le dije a mi papá, ella va a hacer algo malo. Ese fue el inicio de nuestra dinámica. Avancemos a cuando no solo mi papá se casó con esta mujer, sino también a cuando ella me usó como sujeto de prueba para su título en psicología. Nunca terminó ese título, por cierto. Tenía 11 años en ese entonces, y estaba jugando en mi habitación con mi hermana y mi primo esperando el almuerzo después de la iglesia en el Super Bowl de 2012. Mi hermana y mi primo estaban en la computadora que había en mi habitación porque no teníamos suficientes televisores. Estaban jugando Movie Star Planet, que estaba muy de moda en ese momento, y usaban la función de la cámara. Cuando el flash se encendió, comencé a sentirme rara, por decirlo de alguna manera. Tanto que comencé a ver puntos rojos por todas partes. Se lo dije a los dos y mi primo hizo una broma diciendo que estaba a punto de tener una convulsión. Y para mi sorpresa, tenía razón. Ahora, esta parte no la recuerdo mucho, más que las historias que me contaron mi hermana, mi primo y mi papá después de que recobrara el conocimiento. Aparentemente, ellos dos bajaron a la planta baja para tomar algo, dejándome en la cama hasta que mi papá subió para llevarme al almuerzo. Aparentemente estaba teniendo una convulsión gran mal de la nada y mi papá hizo todo lo que pudo para evitar que me lastimara mientras llamaba al 911. Recuerdo despertarme un poco en la ambulancia y mi papá diciéndome que estaba bien y que debía volver a dormir, lo cual hice. Lo siguiente que supe es que escuché ruidos, uno de ellos era Touchdown Patriots, y mi papá gritando de alegría. Lo primero que dije al despertar fue preguntar si él estaba viendo el Super Bowl sin mí. Ahí fue cuando la habitación explotó. Fue la primera vez desde que era muy pequeña que mi mamá y mi papá estaban en la misma habitación y no se estaban gritando. Y no fue la última, pero esa es otra historia. Recuerdo mirar alrededor después de que mis ojos se ajustaron y ver que estaba en una habitación blanca, una habitación de hospital, aún con mi vestido de iglesia que iba a cambiarme después del almuerzo y antes del juego. Mi mamá y mi papá llamaron nuevamente al doctor para que me revisara, y me programaron muchas citas después de eso, incluida una reingreso al hospital porque descubrimos que era alérgica al medicamento para las convulsiones que me dieron mientras estaba inconsciente. Esta parte me la contó mi madre años después, cuando tenía 17 años. Aparentemente, mientras yo estaba desmayada y me hacían pruebas, SB, en lugar de revisar cómo estaba, llamó a nuestro pastor para que orara por mí. Él era un buen hombre, pero ahora no tengo nada que ver con la fe cristiana debido a SB y mi papá. Pero debido a que era un hospital pequeño y se trataba de un niño,
solo se permitió a la familia directa entrar a la habitación conmigo. SB le dijo al personal del hospital que ella era mi madre biológica. Y no nos parecemos en nada y ella tenía 28 años mientras que yo tenía 11. Cuando mi madre real apareció, el pastor, que estaba fuera de la habitación, le dijo que solo podía entrar la familia. Cuando ella le dijo que era mi madre, afortunadamente, una de las nuevas enfermeras que apareció era amiga de mi mamá, así que la dejaron entrar y echaron a SB. Según me dicen, SB fue regañada por nuestro pastor por mentirle sobre que mi madre no tenía nada que ver conmigo o mi hermana, cuando en realidad ella estaba muy involucrada en nuestras vidas. De hecho, se suponía que iba a ir a su casa ese día después de que terminara de trabajar, lo cual era convenientemente después del Super Bowl. De todas formas, después de que me dieron de alta del hospital y mi mamá me llevó a su casa, las cosas estuvieron bien. Fui a la escuela por una semana porque la convulsión vino de la nada y mi médico quería que fuera cada 2 días para chequeos, por si acaso. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando regresé con mi papá. Había terminado mi primer día de regreso a la escuela y mientras hacía mis tareas, que ese día era lavar los platos. SB entró a la cocina mientras mi papá estaba en su habitación jugando World of Warcraft y me dijo que todo era mi culpa porque la iglesia estaba enojada con ella y me odiaba por ello. Tenía 11 años y esta mujer de 28 años me culpaba a mí por meterse en problemas con un hombre a quien ella le mintió. No solo eso, ella y mi papá me decían cada vez que me sentía mal después de la convulsión que todo estaba en mi cabeza o estás exagerando, tu dolor no puede ser de hospital. Mi papá era veterano de la Marina, así que siempre usaba esa línea cuando me dolía. Sin darse cuenta de que los medicamentos que había estado tomando durante años me habían hecho tener una tolerancia al dolor extremadamente baja. Irónicamente, aunque estaban algo en lo correcto, como se explica más adelante. Desde ese día, nos odiábamos a tal punto que, sin importar lo que hiciera, siempre me estaba predicando. Incluso llegó al extremo de hacerme llegar tarde a una tarea de inglés en la secundaria porque cometí el error de decir que la mitología griega tenía más sentido para mí que la Biblia. Si esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy, soy practicante de la religión nórdica y Vitka lunar. Ella incluso se puso tan insegura por mi odio flagrante hacia ella que me pidió que le mostrara los mensajes entre yo y mi consejero, a quien me asignaron debido a intentos suicidas. Yo tenía 14 años en ese entonces y, incluso siendo alguien que en ese momento estudiaba ciencias forenses y tenía una obsesión poco saludable con Criminal Minds y la Band Order. Sabía que eso era ilegal como el infierno y se lo conté a mi consejero en nuestra próxima sesión. Esa tontería se acabó rápidamente. Afortunadamente, ha estado en su mayoría fuera de mi vida desde que tenía 17 años, cuando mi papá murió de un ataque al corazón inducido por sobredosis/abstinencia de drogas. Ella y mi papá, aparentemente, habían estado drogándose nuevamente, gran sorpresa, y un te lo dije personal de mi parte, y sometiéndonos a mí y a mi hermana a los vapores. Lo que nos enfermó gravemente durante varios meses, pero no sabíamos por qué hasta que mi papá murió. La última vez que la vi fue 6 meses después de su muerte, cuando cumplí 18 años y obtuve lo único que quería de mi papá, que era una guitarra eléctrica de 12 cuerdas. Somos una gran familia musical. Sin embargo, esa no fue la última vez que intentó contactarme. Recientemente, mientras estaba en la universidad, ya estresada por problemas de salud derivados del incidente de la convulsión y la muerte repentina de uno de los 4 hijos de mi papá, SB comenzó a llenar mi Facebook Messenger preguntándome cómo estaba, si la universidad iba bien, todas esas cosas, solo para gritarme por salir como de Miguel, semi-no binaria que se inclina hacia el lado femenino. Estaba usando D/dem en ese momento y me llamó una abominación, lo cual fue extraño porque no le había contado esto a nadie. Excepto a mis amigos de la universidad que estaban al otro lado del país de donde ella estaba, en mi estado natal. Aparentemente, mi único hermano que todavía mantiene contacto con ella, por alguna razón, le contó sobre mí pidiendo que me llamaran hermano, en el obituario de nuestro hermano, pensando que todavía hablaba con esta mujer como lo hacía mi hermana de vez en cuando. Él estaba completamente consciente de que la odiaba con una pasión ardiente, pero no exactamente por qué. No estoy cerca de ninguno de mis hermanos por varias razones, pero eso es un tema aparte. SB estuvo atormentándome por teléfono mientras estudiaba para los exámenes finales antes de regresar a casa para hacerme pruebas médicas.
Resulta que tengo epilepsia, autismo y una malformación venosa en mi cerebro que nadie había chequeado después de mi convulsión porque el neurólogo que vi en mi estado natal en ese momento era un idiota y afirmó que tuve la convulsión por baja azúcar en la sangre, lo cual resulta ser un efecto secundario masivo de la epilepsia y la malformación. También tengo problemas con el azúcar en la sangre, pero cuando tengo una convulsión se vuelve peligrosamente baja debido a un montón de otros problemas hormonales y químicos en mi cuerpo dañado. Ahora tengo que ir a la capital de mi estado natal después de haber abandonado la universidad debido a problemas de seguro y tengo una consulta con un neurocirujano para ver si me van a someter a radiación o simplemente a quitarme la malformación del cerebro. Fui a Facebook para advertir a cualquier persona de cualquiera de mis familias, ya que mi epilepsia es genética y soy la primera en tenerla en cualquiera de las dos familias. Además de actualizar a mis primos con los que todavía tengo contacto en esa parte del estado si querían visitarme. SB maldita comentó diciendo que debería verla a ella en lugar de eso. Casi grité. Estaba tan enojada de que ella siguiera actuando como si fuera cariñosa conmigo. Pero afortunadamente mi novio pudo calmarme lo suficiente como para no hacer algo estúpido y comentó él mismo que si alguno de mis familiares quería seguir en contacto conmigo, mantendrían a SB alejada de cualquier información sobre mi ubicación y vida. Hasta ahora, solo mi tío, el último hermano vivo de mi papá, y sus hijos son los únicos que siguen en contacto regular conmigo o con mi hermana desde el lado de mi papá. Tengo poco contacto con la familia de mi mamá en toda mi vida, aparte de uno de mis dos hermanos de su parte. Cruzo los dedos para que la situación mejore antes de perder toda mi cordura. Pero tengo la sensación de que ella no se acercará a mí ni a nuestra ciudad natal debido a la cantidad de puentes que ha quemado al lastimarme a mí y a mi hermana. Ciudad pequeña, muchos motociclistas, que casualmente son familia nuestra. Me disculpo por lo largo de esto, solo necesitaba desahogarme. Ella ha estado arruinando mi vida intermitentemente desde que era una niña y espero que con esto finalmente pueda tener algo de paz alejada de ella mientras trato con todo. Estoy eternamente agradecida a mi novio por mantenerme cuerda durante todo esto, así como a mi hermana menor y a mi padrastro, quienes me han ayudado con citas médicas y pagado por mis medicamentos mientras trato de que se procese mi discapacidad.